Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Un placer estar con Huemansi Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Gloria de la Parra en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal amigos? Laura, un gusto poder saludarlos de nueva cuenta en una transmisión de Noticias 22 como lo hemos hecho a lo largo de varios años desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y Laura, hoy tenemos un día con unos grandes nombres. Tenemos grandes nombres, tenemos el resumen completo de lo ocurrido el fin de semana, este primer fin de semana de actividades que empieza muy fuerte con la entrega del premio Phil en lengua romances al escritor francés Emmanuel Carrère. Vamos a estar platicando también con el autor que abrió Huemansi en el Salón Literario. Así es, el hombre que abrió el Salón Literario es nada más y nada menos que Paul Auster. Y también otro de los grandes momentos que tendremos en este resumen de las actividades del fin de semana tiene que ver con alguien que se asume, Laura, más que un filósofo, un maestro de filosofía. Efectivamente, Fernando Savater, que tiene varias actividades a lo largo de esta feria. Y miren, aquí va a estar Martín Casariego, quien es uno de los compiladores de este libro, este texto escrito en el cielo, que recupera historias, relatos que tienen que ver con Madrid, que es el invitado de honor en esta feria. Esto y mucho más vamos a tener aquí en Noticias 22 y pues comenzamos. Comenzamos con Carrère. Efectivamente, les tenemos esta nota de la inauguración. Es el autor, este es el más reciente. El autor de este reciente libro. Este es el que se está presentando actualmente, pero bueno, pues él ha escrito muy diversos géneros y también tiene varias actividades, ha causado mucha expectativa, es uno de los autores más conocidos en lengua francesa. Ahí está El Reino, conviene tener un sitio a donde ir, y algunas de sus obras también han sido adaptadas a otros medios. Así es, pues vámonos directamente con algo que dijo Emmanuel Carrère. Él, al inicio de su discurso, habló de la literatura mexicana. Efectivamente, habló de autores que le han interesado. A este propósito quisiera confesarles que tengo algo que lamento, y es que este premio no lleva el nombre de Juan Rulfo. Me siento muy orgulloso de recibir el premio de la FIL, pero me digo que yo quisiera haber recibido el premio de Juan Rulfo, porque Pedro Páramo y el Llano en Llamas, que descubrí cuando tenía unos 20, 25 años, han sido unas de las experiencias más fuertes de mi vida como lector. Libros mágicos, libros intensos, libros misteriosos como la carrera de su autor. Aunque la palabra carrera no va bien con Rulfo, pienso que valdría más bien hablar de destino. No debe haber sido fácil vivir un destino así. Todo escritor debe de tener miedo de eso, la sequía, las décadas de silencio, la inevitable amargura. Además, cualquier escritor no puede menos que sentir fascinación y a la vez envidia del contraste entre la brevedad de la obra, porque son libros muy pequeños, pero también su poder de irradiación. Porque eso es lo que cuenta, me parece, no la abundancia de una obra, no su ambición, ni siquiera su perfección, cosa que no existe, sino que esa cosa misteriosa, imposible de explicar, que es el poder de irradiación. Ahí tienen ustedes, Juan Rulfo, una figura importante para Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère se caracteriza por utilizar diferentes formas de lo literario. Lo mismo la autobiografía, la biografía, la ficción y eso que llamamos no ficción. Sobre esto se refirió él. Voy a intentar decirles 2 o 3 cosas concretas sobre mi experiencia como escritor. Es una experiencia un tanto particular, puesto que empecé como autor de ficción y que a la mitad de mi camino decidí escribir sobre, a falta de mejor término, se designa como la no ficción. Pero en realidad no sabemos bien a bien de qué se trata la no ficción, dónde comienza, dónde termina, dónde se sitúa la frontera con la ficción. Se podría decir que no lo hay. Sin embargo, yo creo que sí lo hay. Muy simple también. Son los nombres propios.
Los personajes que tienen nombres imaginarios, inventados por el autor, sin correspondencia con la realidad, son personajes ficticios. Un autor de ficción es el amo absoluto. La realidad del libro es su realidad interior. Mientras que un autor de documentales, o si prefiere, de no ficción, arriesga someterse a lo que la realidad exterior implica en términos de imprevisibilidad y de potencialidad peligrosa, por mi parte, he escrito 5 libros corriendo ese riesgo. He tenido la fortuna hasta el presente de que nadie me ha demandado, nadie ha querido golpearme, o en todo caso nadie lo ha hecho. Pero sé lo que se siente cuando uno se expone a la respuesta de la realidad, o si se prefiere, de lo real, como lo entendía Jacques Lacan en esa frase célebre: lo real es cuando uno se golpea. En el fondo, hago esta pregunta para terminar. ¿La generosidad y la libertad no son lo mismo? Gracias. Realmente un hermosísimo discurso que nos planteaba qué es la realidad para un escritor. ¿Qué es esto que tú decías, Guimarães? La no ficción, las posibilidades que tiene de crear personajes, de crear sus propias criaturas, pero también de tomar personajes que son cotidianos y que son conocidos. Y la otra, ¿cuál es la responsabilidad dentro de esa no ficción que tiene que ver con la libertad y la generosidad? Sí, una frase pues contundente con la que concluyó este discurso. También ahí, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tomó la palabra Raúl Padilla, presidente del patronato de la FIL. Él ofreció un panorama general sobre las actividades que ocurren a lo largo de estos 9 días y se refirió a los recortes en el presupuesto en materia de cultura. Es cierto que en años recientes México ha atravesado circunstancias económicas adversas, particularmente por la reducción de los ingresos petroleros, un escenario internacional incierto y desastres naturales. Estas circunstancias han motivado recortes en diversos rubros, incluidos los del gasto social. Sin embargo, he de hacer notar que en este sexenio el presupuesto de egresos de la Federación ha tenido un crecimiento del 10.3% en términos reales. A pesar de ello, tenemos que lamentar que el gasto en cultura ha sufrido una disminución del 32.1%. Contrasta incluso con los demás rubros del gasto social, sin dejar de reconocer que en este sexenio ha habido importantes logros en materia de cultura. Desde este Encuentro Internacional de las Letras, el Pensamiento y la Cultura, exhortamos a que estas decisiones sean discutidas, revisadas y ojalá rectificadas. La cultura puede ser la mejor herramienta para la cohesión social, el ejercicio de la libertad y el fortalecimiento de ciudadanía, y puede convertirse en una palanca importante del desarrollo económico. Como en una ocasión dijera Carlos Fuentes, salgamos del tercer mundo con nuestra cultura de primer mundo. Una cultura de primer mundo. Así es, una frase también muy contundente, Laura, que bueno, salen darse en este tipo de encuentros y por supuesto que nuestra cultura está en uno de los mejores momentos, ¿no? Efectivamente, es el momento también de reflexionar, de cuestionarse y de expresar cuál es el pensamiento que tienen, como en este caso de Raúl Padilla, la situación que atraviesa el país. Así es. Bueno, nada más como un comentario, las industrias culturales de Japón y de Italia son aquellas que le sacaron en esa crisis de posguerra. Vamos a otras cosas. La Secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda, ha venido también aquí a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se dio tiempo para recorrer el stand en donde se encuentran las publicaciones de la Dirección General de Publicaciones de esta Secretaría y ahí hubo la oportunidad de conversar con ella. Estamos en una feria del libro en español, es una de las, yo diría, la más importante de habla hispana. Y el estar presente aquí es mostrar realmente el apoyo y la prioridad que significa para la Secretaría de Cultura el libro y la lectura.
estamos aquí impulsando las acciones que la Secretaría viene desarrollando para incrementar la lectura. Desde luego, el libro abre las alas de la imaginación. Los libros nos permiten a los seres humanos comprender la realidad de otra manera. Nos abren mundos maravillosos y todo ese conocimiento que obtenemos a través del libro es ejercer el derecho a la libertad que cualquier ser humano tiene. Y desde luego eso fortalece el sentido democrático del ser humano. Tenemos aquí una presencia de las publicaciones que en las diversas áreas y direcciones y institutos de la Secretaría de Cultura se vienen desarrollando. Pero además es muy importante los programas de coproducciones que está impulsando la propia Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Creo que el programa de coediciones nos permite ampliar la oferta de la propia Secretaría de Cultura. Y en este stand que estamos presentando en la Feria del Libro, yo los invito a que lo visiten porque van a encontrar novedades, pero van a encontrar muchos libros que el solo ver las portadas son inspiradores, son provocadores. María Cristina García Cepeda también se refirió al presupuesto en materia de cultura y habló de la necesidad de crear programas transversales con distintas instancias. Nosotros, en el momento en que hemos tenido algunas reducciones presupuestales, eso no implica que no le demos prioridad a los programas de amplio desarrollo social. Esto nos ha permitido también reorientar algunos programas. Tenemos el reto de hacer más con menos, pero es importante tomar en cuenta que no ha habido recortes solo al sector cultural. Siempre en los gobiernos hay momentos de bonanza y hay momentos en que los presupuestos se tienen que recortar o se tienen que ajustar. Estos de ninguna manera han sido privativos del sector cultural y yo quiero reconocer el apoyo del gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto al sector cultural, porque a iniciativa del presidente Peña Nieto se creó la Secretaría de Cultura y este es un paso histórico de apoyo al desarrollo cultural de nuestro país. Creo que eso es fundamental porque nos permite precisamente en momentos de ajustes presupuestales crear programas transversales con las diversas instancias del sector federal y eso nos permite ampliar los beneficios del arte y la cultura a un mayor número de mexicanos. Bueno, pues sí, hay que visitar el stand y conocer las publicaciones de la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de Publicaciones, justamente que trae muchas novedades. Así es, Laura, siempre tienen también muchos libros que presentar aquí en la Feria Internacional del Libro. ¿Qué te parece, Laura, amigos, si ahora vamos a otro de los momentos estelares del fin de semana, que fue la presencia de Paul Auster con la apertura del Salón Literario? Efectivamente, allí estuvo Paul Auster platicando acerca del acercamiento entre la literatura estadounidense y los vínculos que tiene con la literatura francesa, europea en general, pero particularmente francesa. Habló de cuáles son las características de la obra de Edgar Allan Poe, un poco cuestionando si esto que se le ha criticado de ser un escritor más apegado a los cánones y a la tradición europea, qué tan cierto era y cuáles serían esos vínculos. Y sí, bueno, comenzó esta conferencia que parecía más una clase frente a alumnos, no habló de su obra, habló de su percepción de la poesía y a partir de un caso muy al estilo Paul Auster de El Azar, a los 20 años de muerto Edgar Allan Poe fue exhumado y colocado en otro lugar. Invitaron a varios poetas que no quisieron asistir a hacerle un homenaje a Edgar Allan Poe, el único que fue Walt Whitman, y es a partir de Walt Whitman que se recupera la tradición o se rescata a este Edgar Allan Poe que hubiera podido quedar en el olvido
que existe una conexión con estos poetas malditos, ¿no? Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, que hablan sobre Edgar Allan Poe, y después viene otra generación de estadounidenses que, pese a que hay una tradición que pareciera europea, no, es estadounidense completamente. Con eso termina Paul Auster. Apollinaire también se refiere. Apollinaire. Y bueno, además de ofrecer esta conferencia, esta charla, recibió la medalla Carlos Fuentes. Así es, recibió de manos de Silvia Lemus, nuestra compañera aquí en Canal 22, a quien ustedes tienen en pantalla, y que este reconocimiento, Laura, pues lo han recibido también grandes personalidades aquí en la Feria Internacional del Libro, y que junto con la entrega del premio Phil se convierten en las dos actividades principales, que son, digamos, el banderazo para todo lo que ocurre aquí en la feria. Efectivamente, es como el corte de listón de la Feria del Libro para que las actividades ya se den de manera, digamos, muy espontánea, y la gente empieza a acudir desde el fin de semana. Realmente se pone muy interesante. Nuestro compañero Víctor Gaspar tuvo la oportunidad de platicar directamente con Paul Auster justamente sobre este nuevo libro, entre otras cosas, que es 4321, que se está vendiendo, pero como pan caliente. Como pan caliente. Ofrece 4 posibilidades, ya lo decías tú, el azar es uno de los temas de Paul Auster, y la posibilidad de otras vidas, otros caminos. De esto trata esta novela. ¿Por qué no escuchamos la conversación que tuvo con Víctor? Claro que sí. Después de varios años de no presentar una novela, Paul Auster regresa a México en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentar 4321. Big novel. Thank you very much, Mr. Auster. Thank you. For presenting this novel, 4321. I understand this is a crossroads between family, friends, friendship, reflections with death, and even New York. I mean, we can see on the cover a boy who might suggest Mr. Auster. Certainly not me. No, the book is about the story of one person's life from birth to early adulthood. And it takes place in the same years as my birth and early adulthood. But the thing about this character is that instead of telling the story just once, I tell it 4 times. A reflection on existence. Certainly, without question, yes. What autobiographical elements do you integrate here? I think the autobiographical element that is at the root of the entire book, however, which is presented in 2 different ways in the book, none of them exactly the real story of what happened to me, but this is something that happened to me when I was 14 years old. I've written about it before in a series of little stories called Why Write, which is part of a book called The Red Notebook. And this is the story of how, when I was 14, I was sent to a summer camp in New York State. And 20 boys and 2 of the counselors went off on a hike in the woods. We got caught in a very big storm, electric storm. And as we were trying to get away from the trees to go into a clearing, we were crawling under a barbed wire fence, single file. And the boy immediately in front of me, as he was halfway through, with his back directly under the fence, was electrocuted when lightning struck the barbed wire and killed him. Now this, I think, is the fundamental experience of my life. It's haunted me all these years. This was 1961 when that happened. And that story is buried inside the very center of this book. Have you taken this anecdote about the guy electrocuted, to write something else? How do you explain the fact that you are taking this experience now? I can't explain it except to say that as I've gotten older now, questions of childhood have become more important to me. I've been thinking back about the past more than I used to. And I realized that I wanted to plunge into what it feels like to be a 6-year-old as opposed to an 8-year-old.
as opposed to an 11-year-old. All the mutations we go through in essentially the first 20 years of our lives. It is the most hectic, adventurous, beautiful, horrible time of a person's life. And so that's the period I wanted to concentrate on, because I think of the book as essentially a book about human development. In the United States, in my boyhood, baseball was the #1 obsession of all the boys, and even girls played. We played softball together, baseball among the boys, so that school would end, and then we would all run off to a park, or when we were very small, to someone's yard and play baseball until it was time for dinner. This was it. And it was a different world with no supervision from parents. And we had our own rules. We had our own disputes. We would settle them among ourselves. And I look upon those early years of my life as a kind of golden period of being free and enjoying the companionship, the comradeship of these other boys playing the game, everyone playing hard and enjoying it. But kids don't play baseball in America that way anymore. It's gone. It's finished. You also witnessed a change of a very different America. America has changed a lot, I believe, from your childhood and the post-war years. And now it's totally different America, an America that conceives itself in a very different way, that writes itself in a very different way. What changes do you notice in the way America has changed, in the way the world has changed, because we have to talk about globalization somehow? Well, I think what I would rather talk about is how America has not changed. And I think, having lived inside this novel, most of which takes place 50 years ago, but of course, while I was living in that past, I was living also in the present, how similar these two eras are, and how divided America is, again, in similar kinds of ways, and how racism remains a deep drumbeat in the culture, and we can never, ever get rid of it, because we're not willing as a culture to have the big open conversation about it. What about literature artists? Is there some sort of obligation towards this thing? How can writers in general, and writing in general, say journalists or writers, can contribute to this change in the world, well, defend? I think journalists and writers, say novelists, are two different species. They don't overlap. A writer who writes novels is responsible only to writing his books in the best possible way he or she can. That is our job. The job of a journalist is of utmost importance when we're talking about the here and now, the everyday world that we live in. And I feel that we need good journalists now more than ever. The more complex the world becomes, the more confusing it becomes because of the internet, because of this proliferation of information, both true and false. We need people with steady hearts and steady minds and clear personalities to be able to pierce beyond the surface of what governments are saying and get to the truth. I think our immediate future depends on good journalism. Thank you very much for this beautiful interview, Mr. Oster. Ahí tiene usted las reflexiones de Paul Oster en torno a la literatura, la política y el mundo que nos toca vivir. Pues ahí está la entrevista de Víctor Gaspar con Paul Oster, quien justamente ahorita está presentando este libro en el Auditorio Juan Rulfo. Así es, Laura. Un comentario que es, apuntando lo que decías hace un momento, es que a partir de que se dio a conocer que Paul Oster tenía este libro y venía aquí a la Feria del Libro, hubo un detonante en las ventas de este libro, y bueno,
Justamente en este momento acaba de terminar la presentación. Es lo que nos están diciendo y vamos a ir allá al auditorio, 1. pero dicen que justo está concluyendo la presentación, así que bueno, pues ya tenemos la información completa, la charla, los comentarios de Paul Auster en torno a su más reciente publicación. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros y volvemos de inmediato aquí a Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22. Hace unos momentos se celebró aquí en la Feria Internacional del Libro este espacio que se llama 1000 jóvenes conversan con, y estuvo Fernando Savater. Fernando Savater, que recibió un homenaje a sus 70 años en esta que es su segunda visita a la Feria Internacional del Libro. Ha venido varias veces a Guadalajara, pero desde que Octavio Paz ganó el premio Nobel, él no había vuelto aquí a la FIL y estuvo muy contento. Esto es un fragmento de lo que dijo en este homenaje. Yo no soy un filósofo, es decir, el filósofo, guardo mucho respeto por los filósofos, creo que son necesarios, pero también creo que son necesarios los maestros, los que acerquen la filosofía de los grandes pensadores a la gente común. Yo es lo que he intentado hacer, he intentado esa labor de mediación, he intentado preparar el camino para que parezcan más filósofos, he querido abrir todo tipo de dudas y de posibilidades, etcétera, a aquellos jóvenes a los cuales he tenido que dar clases en mi vida, y la gran suerte de mi vida es que yo siempre he estado cerca de los jóvenes y hablando para ellos. Eso es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo he intentado ser una lengua con manos, es decir, yo he intentado que de alguna forma, si había que hacer algo, decir algo, pues uno estuviera allí también. Yo he intentado ir por el camino, he intentado ser el poste que camina por la carretera. Sobre todo porque la cosa que más abomino y que más me asqueaba antes de joven y ahora todavía más, es esas personas adultas, esos viejos en ocasiones incluso, que dan instrucciones y animan a los jóvenes a la violencia y a la muerte. Las personas libres se tienen que preguntarse qué vamos a hacer, no qué va a pasar, porque pasará lo que nosotros dejemos que pase. Yo creo que todos nacemos rodeados de males y vamos a morir rodeados de males. A lo más que podemos aspirar es que los males del final no sean iguales que los males del principio. Eso es lo único que se puede esperar. Y ahora, ¿qué les parece si visitamos el pabellón de Madrid, que les decíamos es invitado de honor en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Está aquí a unos cuantos pasos. Vamos a hacer el recorrido. Con el eslogan Ganarás la luz, el pabellón de Madrid en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara busca invitar al público a sumergirse en la lectura y a cultivar el diálogo como sociedad. El stand, que mide 7 metros de longitud por 14 de altura, tiene la forma de un cilindro negro por fuera y blanco por dentro. Está inspirado en el ágora, término griego que significa lugar de asamblea o reunión y que tradicionalmente era un sitio de encuentro donde los habitantes de la Grecia antigua debatían sobre su gobierno. La cultura es el camino de todos los seres vivos hacia la luz. Ese es el origen de la palabra cultivo, ¿no? Y nosotros queríamos proporcionar acá con este pabellón un camino directo hacia la luz, hacia la cultura, a través del debate de ideas, a través de la presentación de la creación literaria, que en estos momentos es más evidente en Madrid. El pabellón es obra de un gran arquitecto español que se llama Alberto Campo Baeza, que fue el que hizo este diseño original justamente para resaltar la explosión de luz que es la cultura. Acá tenemos libros de todos los autores que traemos a FIL, pero también de lo que quizá es el movimiento más interesante que está ocurriendo a nivel literario en la capital, porque
Hay muchas editoriales independientes que comienzan su camino y que están modificando el panorama intelectual madrileño. Por supuesto, van a encontrar acá las obras, qué sé yo, de Almudena Grandes, de Rosa Montero, de Rey Loriga, de los 65 escritores que traemos a FIL, y como digo, también las ediciones de todo un mundo editorial que se ha creado, por ejemplo, en torno a esa especie de tótem cultural que se acuñó en Madrid hace unos años a partir del 15M y que viene a ser una revisión social a fondo a partir de lo que allá denominamos la cultura de la indignación. Ganarás la luz se inspira en el título de uno de los libros del poeta español León Felipe, que murió exiliado en México, y hace referencia a la Plaza Central, Puerta del Sol de Madrid, que describe la luz brillante de la ciudad. Noticias 22, Karen Rivera. A propósito de Madrid, ciudad invitada, aquí en la Feria Internacional del Libro, se organizó una conferencia que se tituló Madrid, los mexicanos piensan mucho en ti. Madrid, los mexicanos piensan mucho en ti. O por lo menos eso hacen Jorge Fernández, Emiliano Monge y Antonio Ortuño, quienes conocen, vivieron o viven en la ciudad europea. En el stand dedicado al invitado de honor de la FIL Guadalajara, los escritores mexicanos expresaron los motivos que los llevan a recordar su paso por la comunidad española. Uno de ellos son los libros. Hace 50 años era en Madrid donde se pensaba mucho en México, porque aquí es en donde se editaban los libros que la dictadura franquista prohibía. Y ahora todos queremos publicar, o hemos publicado, o ustedes que han sido premiados, y para orgullo de muchos de su generación y de otras, premiados en España por premios importantes, pero porque las editoriales ahora, las que están dominando, digamos, este set, son de allá. Yo crecí leyendo a Jardiel Poncela, a Álvaro de la Iglesia, a Tono, en libros que hablaban de Madrid, que se ubicaban en Madrid, pero que eran publicados en México. También funciona como un vínculo para los latinoamericanos entre nosotros. Y eso es una cosa muy importante de la industria editorial española. Es decir, muchas veces para leer a un escritor colombiano, o a un escritor argentino, o a un escritor ecuatoriano, lo lees a través de una editorial española, ¿no? Después de plantear sus razones editoriales que los llevan a pensar en Madrid, Jorge Fernández invitó a sus colegas a divertirse con el tema. Si te preguntaran, abuela Pluma, lo primero que piensas cuando piensas en Madrid, ¿qué es? Yo pienso en el retiro. Se refiere a su jubilación. Claro. El Greco de Zapopan. Parque del Retiro. El Parque del Retiro, que todavía a 50 metros de la puerta que da O'Donnell del Retiro, es donde vive mi tío Guillermo, que es con quien voy en Madrid, pues fue donde aprendió a caminar mi mamá. El Parque del Retiro que mencionó Antonio es un parque que es más que un pulmón y que es el único en el mundo que tiene un monumento a el diablo. Y yo he visto a no pocos escritores que van ahí a vender su alma para ver si les cae un premio literario. Entre anécdotas, historias familiares y risas, los mexicanos hablaron de Madrid. Noticias 22, Karen Rivera. Cuando llegues a Madrid, morena mía. Seguimos hablando de este tema escrito en el cielo, Madrid imaginada en la literatura 1977-2017. Es un libro que reúne textos de este periodo que se refieren a la ciudad capital de España, que ahora es el centro de atención, el centro de muchas miradas y reflexiones por ser invitado especial. Un libro que tiene entre sus compiladores justamente a Martín Casariego, quien está con nosotros. Hola. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy Platícanos, bien. no solamente es un libro de textos, es un libro también de imágenes, de fotografías. ¿Qué se buscó retratar en este libro editado por Alfaguara? Sí, bueno, pues es un libro que, bueno, nació como idea para que se presentara aquí. Celebra 40 años de democracia en España, celebra, coincidiendo con eso, pues también que Madrid sea invitado de honor aquí y también el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, ¿no? Es una fecha que une mucho España y México después de 40 años sin relaciones. La idea del libro era
Madrid es una de las grandes ciudades literarias del mundo, como pueden ser Dublín, París, o acá en América, pues México DF, o Buenos Aires, o Lima. Y queríamos hacer un libro en el que Madrid fuera protagonista y que fuera como una narración. Un personaje. Un personaje. En sí mismo, sí. Y recopilando de textos libros y relatos, narrativa ya publicados en Democracia, de autores españoles y americanos, y ordenarlos cronológicamente según el tiempo en el que sucede, para que esto para que tuviera este hilo, pues el tiempo en el narrativo. Que sucede la narración, no cuando fue escrita, sino no, exacto, ni cuando fue escrita, ni por ejemplo por orden alfabético de los autores, sino en el momento en que sucede. Entonces empieza con un texto de Jorge Edwards del Inútil de la Familia, que es en la época de Alfonso XIII, y acaba con uno de Manuel Vicent, que alude a los jóvenes de la Puerta del Sol, es decir, de ayer, un libro publicado en 2017, Los Indignados, y acaba ahí con la palabra, además muy aposta, de la Puerta del Sol, que es el centro de la capital y el kilómetro cero, y como un símbolo de Madrid, y vas haciendo un recorrido, si lo lees en orden, porque también es un libro que te puede hacer picotear. Hay 154 autores, y hay desde autores muertos como americanos como Bolaño, Donoso, Onetti, o españoles como Torrente Ballester, o Delibes o Cela, y muchos más, vivos por supuesto la mayoría, pues como Vargas Llosa, como Landero, como Muñoz Molina, etcétera, etcétera, etcétera. Almudena Grandes, Rosa Montero, Pérez Reverte. Y entonces son todos textos, como decía, en los que hablan de Madrid en sus novelas o en sus relatos, y leyendo estas páginas pues vas a ir pasando por las novelas, pues por la época de Alfonso XIII, por la República, por la Guerra Civil, por la época de Franco, por la transición, por el golpe de Tejero, por los atentados del 11M, y así hasta llegar hoy. Son textos de narrativa, ¿verdad? Sí, hemos dejado fuera porque ya era demasiado, era demasiado meter poesía, meter ya. Y lo que hablabas tú es muy importante, porque es un libro que está editado con mucho lujo. Una parte importante del presupuesto se fue en fotografías, pues son fotografías de mucha calidad, antiguas, que tienen sus derechos y que hay que pagar. Los autores muy generosamente cedieron sus textos, y no creo que con 154 tampoco hubiera sido ya imposible de pagar. Costear. Pues bueno, este libro, en donde participan de parte de México Jordi Soler y nuestro querido Jorge F. Hernández, se presentará aquí en la FIL. Para quienes estén en Guadalajara y quieran asistir, ¿en qué momento? Sí, pues será? Mañana a las 7 de la tarde lo presentaré yo con Jorge Fernández y con Juancho Donos Marcelo, que además su libro también tiene que ver con México, el que aparece aquí, porque es Madrid Distrito Federal, y el de Jorge Hernández es La Emperatriz de Lavapiés. Así es. Y luego también el día 2 en el Pabellón de Madrid va a haber una mesa redonda con Ray Loriga, con Marcos Girati, que son autores que también aparecen aquí, y conmigo mismo. Pero mañana es en el stand de la Universidad de Guanajuato, que es quien, a cambio de presentación, quien muy galantemente me pagó el billete de avión para venir aquí a la feria. Bueno, pues es un libro verdaderamente, como dicen en España, muy guapo y la verdad gozoso. Y para lo que es, muy barato. A mí me ha sorprendido el precio, porque claro, no son 25,90 €, que es una cantidad de dinero, pero si se ve lo que es las fotografías, el papel, la edición es extraordinaria. Pues es un libro que es una joya, es un libro de colección. Exacto. Es uno de los que yo me voy a llevar para de regalo, es lo que estaba pensando, que ahora que se acerca las fiestas navideñas, yo creo que es un regalazo. Pues Martín, muchas gracias porque nos acompañes en vivo en Noticias 22 para hablarnos de este bello libro y compartirnos esta emoción, porque tiene que ver con el amor a una ciudad más allá de si uno nació allí o no, cómo se apropia uno de la ciudad. Porque Madrid no es de los madrileños, es de quien se va allí, de cualquiera. Escrito en el cielo, Madrid imaginada en la literatura. Pues muchas gracias y estoy muy contento de estar en una feria tan impresionante como esta. Un placer tenerte por acá. Bueno, hacemos una pausa. Al regresar, nuestra compañera Karen Rivera anda por allí en los diferentes pasillos de esta feria. Vamos a ver qué nos tiene listo. Amigos de Noticias 22, los saludo con mucho gusto y me encuentro con Patricia Gascón. Ella es la jefa de atención a migrantes del Ayuntamiento de Zapopan y trae una propuesta a esta feria que se trata de una urna de donación. Platícanos, Patricia, ¿en qué consiste? Muchas gracias. Pues mira, es un proyecto que se llama Dona un libro para los migrantes. Esto es para acompañar a los migrantes en tránsito a que su camino sea acompañado, que las letras los acompañen.
pasan tantos sinsabores, tantas vejaciones a los derechos humanos en su travesía, que creemos que un libro puede ser la mejor compañía para que puedan ellos, un libro te puede transformar vidas. Entonces consideramos que instalar y tener esta en la feria más importante de todo México y una de las más importantes del mundo, el nada más comprar un libro, pero donárselos a los migrantes, creemos que es una labor muy importante que podemos hacer todos. Es interesante porque en Guadalajara pasan aproximadamente entre 300 y 600 migrantes al mes. ¿Hacia dónde se van a dirigir estos libros, Patricia? Mira, estos libros se van a distribuir entre los principales albergues para migrantes de la zona metropolitana de Guadalajara. En el Ayuntamiento de Zapopan tenemos el área de atención a migrantes y trabajamos vinculadamente con los albergues, así también para la estación migratoria, que es donde tienen a veces detenidos a los migrantes, y bueno, pues ahí poder instalar una biblioteca para que puedan tener la inquietud de leer un libro, acompañarse por un libro y por qué no transformarles la vida. Gracias, Patricia. Es interesante ver en esta feria una propuesta como esta, es la primera en la feria que se trata de donar libros. Y bueno, ya tenemos aquí una oportunidad para apoyar desde nuestras posibilidades a la gente migrante. Hasta aquí la información desde mi parte. Y los invitamos a donar, por supuesto. Regresamos con Laura Iguemansin y más noticias sobre esta FIT de Guadalajara. Bueno, pues ahí está esta invitación y estos recorridos. Vamos a descubrir mucho a través de esta cámara viajera. Así es, y ahora nos vamos con otra gran presencia de este fin de semana, una persona que también tiene muchos seguidores en nuestro país. Efectivamente, Gilles Lipovetsky, un sociólogo quien ha abundado y ha retratado la sociedad contemporánea con todos sus vicios, sus virtudes y sus complejidades. Así es, Laura. Bueno, pues vamos a compartir con todos ustedes esta conversación que tuvo justamente Karen Rivera. Gilles Lipovetsky no comparte la idea de que la filosofía ayude a vivir. El filósofo y sociólogo francés, autor de libros como La era del vacío y El imperio de lo efímero, considera que nos encontramos en un periodo en el que ni las tradiciones, ni la religión, ni la política bastan para dar sentido a la vida. Et en plus, nous sommes pris dans une époque d'excroissance sur Internet où vous avez des milliards d'informations. Beaucoup de gens sont désorientés. C'est une notion importante, je crois, pour comprendre l'hypermodernité. Les gens ne savent plus trop quoi penser, comment mettre de l'ordre dans leur tête. Et je pense que les livres de philosophie, mais appelez-les comme vous voulez, je ne sais pas, c'est de la philosophie, mais c'est philosophie sociale, hein, doivent prendre de la hauteur, de la distance, pour permettre d'avoir une perspective face à ce déferlement d'informations. Il faut aussi arrêter le court-termisme et l'immédiateté. Et pour ça, il faut évidemment faire des recherches historiques, anthropologiques, qui vous permettent de remettre en place les choses dans le temps. Además del cortoplacismo, el profesor de filosofía de la Universidad de Grenoble en Francia asegura que una de las amenazas para la civilización actual es el capitalismo y a su vez el consumismo. L'excès de consumérisme, voilà comment je le traduis. L'excès de consumérisme, c'est le fait que dans notre société, dans notre société, il y a comme un fonctionnement qui pousse à faire comme si la consommation devenait le but de la vie. Y aunque Lipovetsky sabe que la práctica del arte y la cultura no garantizan la felicidad, considera que una educación inspirada en los principios del arte pueden ser una posible solución a la amenaza consumista. Et la solution, à mon avis, sur le long terme, à la crise du consumérisme, ne se trouvera pas dans le capitalisme lui-même. Le capitalisme, il ne va pas s'auto-réformer. Je ne vois pas d'autre alternative qu'un investissement conséquent, intelligent dans la culture et dans l'école. Je pense que si vous êtes animé par l'amour du cinéma ou de la musique et que
à l'école, on commence à vous donner les rudiments pour faire de la vidéo ou bien de jouer de la guitare. Eh bien, vous avez dans la vie autre chose que de consommer en permanence et avec une sorte finalement d'ennui. Noticias 22, Karen Rivera. Momento para hacer una pausa, tenemos todavía más. Volvemos de inmediato. Efectivamente, volvemos. Continuamos aquí en vivo desde Guadalajara en la Feria Internacional del Libro. Vamos a compartir con ustedes información de lo que ocurre en la Ciudad de México, en donde se celebró la conferencia anual de la Asociación Latinoamericana de Archivo. México se convierte en el primer país latinoamericano en ser sede de la Conferencia del Consejo Internacional de Archivos, en la que participan 216 especialistas provenientes de 83 países. La esencia de una nación, lo que ha sido y lo que es, está, sin lugar a dudas, en sus documentos históricos. Ahí están, en palabras e imágenes, sus raíces y los momentos claves de su evolución. Este año la conferencia se ha dividido en 2 ejes temáticos, entre los que destaca el tráfico ilícito del patrimonio documental y archivos, rendición de cuentas, derecho al acceso a la información y protección de datos personales. Gracias al entusiasmo, cooperación de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, del INAI, de Google, de la UNESCO y de todos nuestros patrocinadores, sin cuyo valioso apoyo no habría sido posible la realización de este trascendental encuentro entre responsables de archivos nacionales, regionales y locales, de organizaciones y asociaciones de archivistas profesionales e independientes de todo el orbe. La Conferencia del Consejo Internacional de Archivos, ICA por sus siglas en inglés, arrancó este lunes con la participación de Frank Delarue, subdirector general de Comunicación e Información de la UNESCO. Quiero recordar, como lo sabe el señor Fricker, que desde el año 1948 el ICA y la UNESCO forman un equipo común a favor de desvelar un pasado que no puede estar mutilado y de, sobre todo, convertirlo en un futuro promisorio. Noticias 22, Julio López. La escritora iraní Azar Nafisi presentó una conferencia titulada Ser lectora en Irán sobre los avatares de la lectura en mujeres jóvenes en ese país. Nuestro compañero Víctor Gaspar platicó después con ella. A los 13 años, Azar Nafisi salió de su natal Teherán para estudiar en Suiza y después en los Estados Unidos. En 1979, regresó a Irán para impartir literatura inglesa en la Universidad de Teherán. La Revolución Islámica instauró en el país una serie de restricciones a las libertades que la llevaron finalmente a renunciar a su cátedra en 1995. Iran was the first country that went through this, and that is what makes it so important. It was the first country where a modern state was turned into a theocratic state, a modern theocratic state. And there is a crisis that started. Now the crisis is universal. America today is in crisis. But at the time, Iran was very wealthy. It had a comfortable middle class. What it didn't have, it had social and cultural freedoms. What it didn't have was political freedoms. And that happened in Egypt, in some ways in Turkey, in Lebanon, in other countries in the region where they had progressed and advanced. Nafisi se pronuncia por el laicismo que, piensa, está en crisis ante los fundamentalismos y radicalizaciones, tanto en Oriente como en Occidente. We're losing both sides because we are in a crisis and in a point of transition. Islam itself is in a crisis. If you see this extreme violence, it is not coming from a position of strength. It comes from a position of frustration because they're losing. And the only thing that they have left is violence.
And with laïcité and laicism, modern Iran, from the end of 19th century, moved more and more towards laïcité. So the political leaders, be it the Shah or the popular Prime Minister Mossadegh, who was overthrown by the Shah through a coup d'etat, they were both Muslim, but they believed in secularism. They believed in separation of religion and state. That scared the clerics. Ironically, when the Islamic regime came to power, well, the intellectual class, but also other strata of Iranian society, they turned to humanism, because we were lacking in that. People turned to reading Kant and Spinoza. One Muslim reformist who became against the government, he came on television and said, Max Weber led me astray. You know, young Iranians read Karl Popper and Hannah Arendt, you know. So we realize that what we lack as opposed to totalitarianism is humanism. In America, it's the reverse. America today is getting away from humanism. My students don't know who Kant and Spinoza are. Oh no, it's education in the United States is dropping more and more. And now with Mr. Trump in power, ignorance is the power. And ignorance does not go well with humanism, as you know. Pero la crisis que advierte no se limita al mundo oriental. Tras 2 décadas de vivir en los Estados Unidos, Afici vuelve a señalar los peligros que Václav Havel advertía, que la ausencia de espíritu invadía las democracias. With the Western world, they don't put you in jail, but they put you to sleep. You know, Saul Bellow talks about the fact that in Russia they use naked violence, so you know it's violence. In democracies we use our sleeping consciousness and atrophy of feeling. That is what we fight in America today. Indifference, this desire for comfort, materialism, entertainment, consumerism, as you call it, and corporate mentality that is everywhere. Over our education, it is corporate mentality. It's very dangerous. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, despedimos esta transmisión ya casi. Sería bueno comentar porque son realmente textos muy interesantes los que ella ha leído en su conferencia y después esta charla. Pero nos tenemos que despedir, Guamán. Siempre les vamos a tener información toda la semana. No y la recomendación para que, bueno, si les gustó, ya saben cómo encontrarla. Tan fácil como un clic o una librería. Efectivamente, y también sigan nuestras transmisiones a través de la agencia N22, la aplicación que está disponible. Vamos a despedirnos con un espectáculo que presentó Juan Villoro acompañado de otros escritores que se llama El Mariachi, mi madre y otras especies protegidas. Vean de qué se trata, estuvo bastante entretenido, disfrútenlo y hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Nos vemos, Laura. Gracias, Gloria. Gloria de la Parra. Astro del mariachi que jamás se ha subido a un caballo. Los periodistas tardaron 19 videoclips en darse cuenta. Cuando me preguntaron dije, no me gustan los transportes que cagan. Muy ordinario y muy estúpido. Publicaron la foto de mi BMW plateado y mi 4x4 con asientos de cebra. La Sociedad Protectora de Animales se avergonzó de mí. Además, hay un periodista que me odia y que consiguió una foto mía en Nairobi con un rifle de alto poder. No cacé ningún león porque no le di a ninguno. Pero ahí estaba yo disfrazado de safari. Me acusaron de antimexicano por matar animales en África. Mujer.